Pueden tomar sus asientos. Le voy a pedir si a los papás que se levanten, a todos los que son padres, levántense por favor, pónganse en pie los papás. Bueno, como saben, hoy día es el Día del Padre y lo deberíamos hacer con las damas también, no lo hemos hecho, pero hay algo que en la época que vivimos no es menor. ¿Por qué razón? Porque hace años atrás siempre el padre era como el modelo a seguir de los hijos. Hoy día los hijos, no estoy diciendo que los suyos, pero que no sea así, pero el mundo se ha encargado de darle otros modelos. Lamentablemente ya los niños muchos no quieren ser como los papás, sino que tienen otros modelos, pero confiamos en que nuestros hijos quieran seguir nuestros pasos. Vamos a orar por los papás para que Dios les ayude. Yo de verdad estoy muy contento de haber criado a mis hijos en otra época. No sé qué ha significado para mí criar hijos en esta época. Creo que criar hijos en esta época es tremendamente difícil. Así que vamos a orar por los papás y sobre todo los que tienen papás más jóvenes, más niños todavía, ¿ya? Padre, gracias por darnos este tiempo. Te damos gracias por este día que el mundo de alguna manera celebra, Señor. Pero sin duda, Señor, usted está muy interesado en nosotros como padres, Señor, sobre todo con nuestros hijos y también los que somos abuelos, con nuestros nietos, Señor. Padre, esta mañana queremos rogarte que tú bendigas a cada uno de estos papás, abuelos también, Señor, y les bendiga de una manera sobremanera muy especial, Señor. Que tú los llenes con tu Espíritu Santo, Dios, y tú les ayudes en esta labor que no es menor de criar hijos, Señor. Y especialmente, Dios, que los hijos sean criados para ti, Señor. Así que te rogamos esto, te lo agradecemos todo, Dios, y pedimos tu bendición para cada una de estas personas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tomen asiento. Aplauso. Sí, acostumbrémonos a aplaudir, acostumbremos de repente a decir algunos amén cuando alguien sienta por ahí. No se acostumbre mucho, sí, pero no. No, pero si se quiere acostumbrar, acostúmbrese. Bien, estamos viendo el libro de Apocalipsis, el capítulo 16. Una de las cosas que tenemos que tener en la memoria es recordar que este libro fue escrito en el primer siglo, ¿ya? Han pasado 2000 años desde que fue escrito y nosotros de alguna manera somos una generación muy, muy especial. Nosotros somos la generación que Jesús enseñó en Mateo capítulo 24 que iba a haber ciertas cosas. Nosotros somos la generación que ha visto a Israel florecer después de 2000 años. Hemos visto cómo lo que dijo Dios por medio de Isaías, que Dios iba a volver a esta nación en un solo día a convertirla nuevamente en lo que era, lo vimos no con nuestros ojos, la gran mayoría de nosotros no estaba vivo, pero podemos ir hacia atrás y ver cómo ocurrió esto en la historia. También hay algo que no es menor también, sobre todo nosotros, a lo mejor los más jóvenes, no sé si se darán cuenta, vivimos en un tiempo de mucho adelanto científico. El libro de Daniel, el capítulo 12, del verso 1 adelante, hace mención de que en los últimos días la ciencia aumentará más y más. Entonces, sin lugar a duda, no podemos dejar de pensar de que estamos viviendo los últimos días. Siempre se ha dicho y se ha enseñado, para aquellos que les gusta, los últimos días comenzaron en la época de Jesucristo, sin lugar a dudas, así dice la Escritura. Pero hoy día estamos en los últimos días, ya en los tiempos finales, producto de estas cosas que acabo de mencionar. Y algo interesante, hoy día estamos viviendo, y no sé si usted se ha dado cuenta, acerca de la inteligencia artificial, que está muy de moda, al punto que hoy día los mismos creadores, y muchos de ellos tienen recelos con estas cosas en realidad. Ahora, la inteligencia artificial va a traer algunas consecuencias que no son menores, que tienen que ver con el trabajo. Los que han ido al líder acá en Viña del Mar, el que tenemos en el centro, antiguamente había una cantidad enorme de cajas, ahora hay mucho menos cajas. Y yo alucino en realidad, yo soy viejo y yo alucino con la máquina que le meto un billete de 10 y sabe que es de 10, y le meto un billete de 5 y sabe que es de 5, que él le enseñó, no sé, pero sabe. Esa es inteligencia artificial. Entonces,
lo tremendo de todo esto, que hay cosas que son importantes para nosotros entender y distinguir. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros estamos mirando en el libro de Apocalipsis es algo que ha sido anunciado con mucha antelación. Digamos, esto que aún no se vive, pero que se va a vivir, es algo que es real, y es tan real por una razón muy simple, porque si uno va a lo que Jesucristo enseñó, Jesucristo le dijo algo a los discípulos, le dijo que Él le estaba diciendo ciertas cosas para que cuando ellos vieran estas cosas, supieran que realmente Él les había anticipado esto y que Él de alguna manera no es hombre para que mienta. Quiero ver algunos textos antes de ir al libro como tal. Quiero que me acompañen al libro de Isaías, al capítulo 26, versos 20 y 21. Vamos a ir colocándole un poco de cuerpo a esto, en realidad, aparte de lo que ya tiene el libro como tal. El capítulo 26, versículo 20 y 21. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tus puertas tras de ti, escóndete por un momento hasta que pase la ira. Estén alerta que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada y ya no ocultará a los masacrados en ella. Esto fue escrito hace 2750 años aproximadamente y está describiendo la gran tribulación. Ese tiempo que aún nosotros no comenzamos a vivir, pero que de alguna manera podemos mirar ciertas cosas y decir: wow, si hoy es así, imagínense lo que va a ser en el futuro. El libro de Daniel, el capítulo 12. También por medio de este libro el Señor le dice a Daniel algunas cosas. Dice: entonces se levantará Miguel, el arcángel, el gran príncipe protector de tu pueblo, y habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Dos versos diferentes, dos personas diferentes, tiempos diferentes, donde anuncian lo mismo. Joel, por favor, capítulo 2. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lamentablemente, así como hay muchos que niegan el rapto de la iglesia, muchos también niegan ese tiempo. Ya lo hemos mencionado en más de alguna ocasión, que ese tiempo es necesario, no solo por esto que está diciendo el Señor, sino por lo que el apóstol Pablo enseña en el capítulo 15 del libro de los Corintios, en 1 de Corintios 15, porque si no existiera ese tiempo, tanto la tribulación como el reino milenial, que también ellos niegan, ninguna de esas cosas se podría dar. De ahí lo vamos a mirar. Joel, capítulo 2. Si vamos un poquito más atrás en este capítulo, el capítulo 28, dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas. Dice: en el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Entonces, lo que estamos mirando en el libro de de Apocalipsis, ya estamos en el capítulo 16, estamos seguramente en el último periodo, viene la batalla de Armagedón, ya está la guerra de Armagedón, pero viene la batalla de Armagedón, que es donde toda esta gente que está peleando entre ellos, cuando Cristo venga, van a venir contra Cristo y contra Jerusalén. Ahora,
Algo importante con respecto a este tipo de cosas. Quiero invitarlos al libro de Números, capítulo 23, verso 19. Y esto es interesante, ¿por qué? Para que usted se dé cuenta cómo Dios siempre quiere dejar muy claro en la mente de las personas estas cosas. Este es un libro dentro de los que escribe Moisés, ¿no es cierto? Los 5 primeros libros. Este se llama el libro de Números porque es el libro donde hay 2 censos, por eso se le llama el libro de Números. Y aquí deja muy claro algo el Señor por boca de Moisés para que Él le diga a las personas. Entonces, déjenme ver. Verso 19, aquí está. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir si eso es lo que Dios quiere y yo no puedo hacer otra cosa. Pero Moisés dice algo muy simple aquí, que es lo que dice primero: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es entender que realmente Dios no solo dice que va a suceder algo, no solo con respecto al futuro, sino también en cuanto a nuestra propia vida. ¿A qué me refiero? El libro de los Romanos, el capítulo 8, versículo 1 adelante, el apóstol Pablo habla acerca de la vida del creyente. Ya habla del creyente que vive para la carne y que vive para el espíritu. Y tú y yo tenemos que tener muy claro que nosotros vamos a evidenciar en nuestra propia vida y vamos a vivir lo que lamentablemente nosotros estamos sembrando. Vuelvo a reiterar, entendamos, Dios no es hombre para que mienta. Dios en el libro de los Romanos, por medio del apóstol Pablo, dice claramente que los que viven para la carne, ¿qué es lo que van a cegar? Corrupción. Pero los que viven para el espíritu, yo vuelvo a reiterar, el otro día lo decía, cuán importante es hoy día estas cosas del espíritu en el sentido, cuánta necesidad hay hoy día de ella. No solo en la familia, no solo en el trabajo, sino en todo el mundo. Hoy día vivimos en un mundo realmente muy malo, un mundo donde la gente responde con una facilidad enorme, con enojo, con ira. La Biblia dice claramente que los frutos del Espíritu son gozo, paz, amor, y da una serie de cosas. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Cuán importante es eso en nuestra vida y sobre todo para el bienestar de nuestro entorno? La Biblia dice que el que se domina a sí mismo es mejor que el que domina ciudades. Cuando tú realmente le das espacio al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hacer en tu vida y en mi vida realmente lo que Él quiere hacer. Ahora, lo único que de alguna manera puede cambiar estas cosas, si yo estoy haciendo algo que no corresponde, es el verdadero arrepentimiento. Cuando yo realmente me arrepiento de algo, yo puedo cambiar de alguna manera el resultado de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en las Escrituras. En la Escritura hemos visto cómo Dios ha determinado ciertas cosas. Lo aprendimos en el libro de Nahum, en el libro de Jonás lo aprendimos, ¿no es cierto? Cómo en el libro de Jonás Dios ha determinado algo para un imperio llamado Asirio. Y Jonás va y predica durante 40 días, o durante 3 días, que se demora en ir de un lugar a otro, y trae un arrepentimiento tan genuino que Dios dice que no voy a hacer eso, lo que había determinado hacer. Y cambia. Entonces lo único que realmente puede cambiar el corazón de Dios en un sentido, cuando Dios puede determinar algo, es cuando tú y yo realmente nos arrepentimos. Y eso tenemos que tenerlo tremendamente claro. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo también tiene mucho que ver con ese futuro que se va a vivir. No se olvide que ese futuro que se va a vivir está tan cerca de simplemente el arrebato de la iglesia. Dios va a venir
en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. La Biblia dice que hay una generación que no va a morir. Podríamos ser nosotros. Esa generación que va a hacer esto y va a desaparecer. Y seguramente el mundo va a decir que vinieron los ovnis y se lo llevaron. Pero nosotros sabemos lo que va a acontecer. También, ¿quién va a saber lo que aconteció? Los que nos rodean, a los que le hemos predicado, a los que le hemos dicho vez tras vez. Jesús viene a buscar su iglesia. A pesar de sus burlas, a pesar de, como dice el libro de Pedro, que lamentablemente este es un tiempo en donde muchos se burlan de esas cosas. Y no solo no creyentes, sino también creyentes. Iglesias. Pero eso va a ocurrir. Entonces, cuando uno mira lo que hemos estado aprendiendo, ¿no es cierto? Claramente, ¿qué es lo que hemos estado aprendiendo? Hemos estado mirando que a pesar de esta situación tan tremenda, por ejemplo, el capítulo 6, ¿no es cierto? Y el capítulo 7 del libro de Apocalipsis nos contaba acerca de cómo aparece el anticristo, cómo el anticristo se sienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios y luego viene esta guerra entre ellos porque él ha estado gobernando por medio de alianzas humanas, ¿no es cierto? Y arma esta guerra y de ahí viene todo lo que la guerra trae como consecuencia, hambre, inflación, una cantidad de cosas determinadas y que las vamos a ver seguramente más adelante que están allí. Pero que a pesar de todo eso, a pesar de toda esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Hay una cantidad enorme de personas que se arrepintieron y que escucharon. El libro, el 6 y el 7, yo voy a ir parafraseando, ustedes se acordarán que Juan pregunta, ¿y esto de dónde son? Dice que es una cantidad enorme de personas de todo pueblo, lengua, nación, hablando del mundo en general, y se le dice esto han salido de la gran tribulación. Ahora, algo interesante con la gran tribulación, y sobre todo con estas personas, si usted trae a la memoria ciertas cosas, han escuchado. Porque hay algo interesante aquí, porque hay dos mensajes que uno tiene que entender. Un mensaje es el mensaje de Dios y el otro es el mensaje de Satanás. Satanás también habla. Satanás también tiene propósitos. De eso tampoco tenemos que olvidarnos nosotros. Cuando uno mira, sobre todo, por ejemplo, cuando dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, que vienen a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. Y entre ellos, ¿quién viene? Satanás. Y Dios le pregunta de dónde viene, de rodear el mundo. Y él le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No, pero ¿cómo? Pero lo interesante, ¿qué es lo que es? Que él le dice a Dios algo. Yo, dice él, te aseguro que con lo que yo voy a hacer que él blasfeme. Yo voy a hacer que él abandone el camino. Y eso sabe que hay que tenerlo tremendamente claro en nuestro corazón. La Biblia dice que viene a hurtar, matar y destruir. Y uno tiene que tenerlo claro. Estas personas que estamos mirando aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 6 y capítulo 7, ellos para llegar a esta condición, para hacer esta cantidad de personas, esta multitud, si usted ha ido al libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 4, dice que ellos fueron decapitados. Si para ellos no fue nada sencillo simplemente hacer una decisión de fe. Ellos fueron decapitados. Si usted ha leído el capítulo 13, ¿no es cierto? Dice claramente que el dragón, el falso profeta, ¿no es cierto? Y el anticristo, ellos tienen un propósito. ¿Cuál es? Perseguir no solo a Israel, sino todo tipo de personas que no se sometan a ellos y que de alguna manera vayan en pos de las cosas de Dios. Entonces, tú tienes que tener claro eso. Ahora, cuando uno mira esto, uno puede darse cuenta, por ejemplo, que el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo muy particular. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera Satanás ha logrado hacer algo. Ha logrado hacer algo que Pablo lo denomina en 2 Timoteo, miren capítulo 3.
Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Los que somos viejos, podríamos fácilmente irnos hacia atrás y decir que realmente en nuestro tiempo, cuando éramos más jóvenes, la juventud no era así, habían bandidos. Yo recuerdo los bandidos de donde yo vivo, Coraila, se ríe ahí, y otros más que no voy a nombrar porque uno les tenía temor, los Barreras. Uno iba hacia arriba, por ejemplo, donde yo vivía, tú llegabas al paradero A y mirabas si estaban ellos, tenías que darte una vuelta enorme porque si no llegabas a tu casa desnudo. Pero uno sabía que eran en un grupo reducido. Entonces, por eso reitero, uno tiene que tener claro, nosotros tenemos que tener claro esto. Y ahora algo interesante, Dios no quiere la muerte del pecador. Y eso hay que tenerlo tremendamente claro, ¿ya? Por eso Jesús fue tan claro, ¿no es cierto?, con los discípulos, cuando Él le dijo lo que yo le estaba haciendo mención, de que Él ha escrito todas estas cosas que estamos viendo, ¿no es cierto?, y viviendo, para que ninguno pueda decir realmente, oye, esto es una novedad. Dios lo anticipó todo. Dios lo anticipó todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Primero que nada, que el destino lejos de Dios es terrible para los hombres que eligen estar lejos de Dios. Ahora, yo quiero decir algo y quiero decirlo con mucha claridad. Cuando yo dije lo primero, que Dios no es hombre para que mienta, que Dios puede cambiar. Cuando ve, como Él dice, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero Dios no es el viejo pascuero. Por favor, a mí me impresiona mucho cómo Jesús no tuvo ningún empacho en decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. No tuvo ni un empacho. Porque esa era la verdad. Y se lo dijo el por qué. Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque mira las cosas de la manera que no debes. Satanás siempre va a querer que tú bajes tu vista. Ahora, algo interesante con este hombre que estamos mirando, ¿no es cierto?, lo que él ha escrito, Juan. Juan, él tuvo que elegir. Si lo que él está viviendo, este libro maravilloso que nos ha sido dado, que es con respecto al futuro, él tuvo que elegir también. A él le tocó vivir en una época que no era fácil. 6 millones de cristianos fueron muertos. A él lo metieron dentro de ¿qué? De un gran tazón, no sé cómo llamarlo, de aceite hirviendo. Eso no lo pudo asesinar porque Dios le cubrió. Pero algo interesante, por favor, quiero ver el capítulo 1, verso 9 de Apocalipsis. Miren. Porque eso es lo que Él nos cuenta. Después de hablarnos de todo lo que Él dice, yo Juan, hermano de ustedes, compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Él estaba allí, ¿por qué? Porque es como hemos dicho, en esa época tú caminabas por la calle y alguien te preguntaba, ¿quién es Curios? La obligación del ciudadano romano o de los que eran parte del imperio era decir César. Había una moneda que decía eso. Pero el creyente que decía Jesús. ¿Y eso qué significaba? La muerte. Entonces Juan está recibiendo esto de parte de Dios, pero obviamente él también es uno de los que ha tenido que elegir. Entonces, reitero, no es menor, es maravilloso. También, bueno, él mismo dice que lo come, ¿no es cierto? Y es como Ezequiel, que es amargo en el vientre. ¿Por qué? Porque lo que él tiene que escribir no es algo menor. O sea, a veces uno no quisiera decir a las personas estas cosas. Quisiera decir a las personas, sabe que todo está ok, todo está bien, pero todo no está ok.
Las personas que no tienen a Cristo Jesús, por favor, véalas como tiene que verlas, están condenadas. Si usted los puede mirar como quiera, pueden ser buenas personas, pueden ser eficientes, lo que sea, pero si no tienen a Cristo, están condenadas. Y la única manera que esa condenación sea levantada es cuando ellos reconozcan a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Es como que los miráramos, no sé, con cadenas, ¿no es cierto?, dispuestos. Esa es su verdad. Y nosotros tenemos que mirarlos de esa manera. Porque reitero, porque lo que están viviendo, primero, si las personas mueren hoy día sin Cristo, ¿dónde van? Lucas 16 dice al lugar de tormento. Sin Cristo. El que va con Cristo, ¿dónde va? Al cielo en forma inmediata. Si por alguna razón no vive en eso y se va a la iglesia y empieza la gran tribulación, todos sabemos lo que va a acontecer allí. Entonces lo importante es esto, mis hermanos, que tenemos que entender y ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Juan es un hombre muy especial, un hombre que ha estado dispuesto al sufrimiento y está allí en una isla de trabajo forzado, y en ese domingo que de alguna manera él se dedicó al Señor, Dios le dio este libro. Y él nos ha ido contando una serie de cosas. Dice el versículo 1 del capítulo 6, oí una voz que desde el templo decía a grito a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía, justo es tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú le has dado a beber sangre como se la merecen. Oí también que el altar respondía, así es, Señor Dios Todopoderoso, verdadero, justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Qué tremendo lo que aquí estamos mirando. Reiteramos, es en el futuro, es al final casi de la gran tribulación. Pero algo interesante, quiero detenerme en el primer texto, porque dice aquí, oí una voz que desde el templo decía a grito a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Primero que nada, oí una voz desde el cielo. ¿De dónde está ocurriendo todo esto? Esto está ocurriendo desde el tercer cielo, o en el tercer cielo. Recuerden, por favor, miren, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, para que nos ubiquemos. Es Jesús llevando o viniendo a buscar su iglesia. Lo primero que le dice Pablo a las personas, porque había cierta ignorancia, que no tengan miedo, que aquellos que han muerto en Cristo están con el Señor. Dice, hermano, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios traerá con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios. El Señor mismo descenderá ¿de dónde? No se olviden, por favor. En Hechos capítulo 1 nos dice la Biblia que Jesucristo, después de haber resucitado, de estar 40 días con ellos, ¿qué es lo que lo tomó? Una nube. Y se fue. Y aparecieron 2 ángeles, o los ángeles, y que le dijeron a ellos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado va a venir. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el cielo, por favor, no es una utopía. Si no es, qué bonito pensar, el cielo es de verdad. En el cielo hay mucho más actividad que la que hay hoy día aquí. En el cielo, no se olvide de algo muy importante, está el trono y el templo de Dios. ¿Por qué digo eso?
Porque si usted va al libro antiguo, cuando Dios le dice a Moisés que edifique un tabernáculo, le dice, hazlo conforme a la medida o a la fotografía o al plano que yo te doy. Porque ese plano, ¿de dónde es? Desde el cielo. Entonces, por eso dice ahí, oí una voz, ¿no es cierto? Y esa voz, ¿de dónde está saliendo? Desde el tercer cielo, desde el templo. El apóstol Pablo, como todos sabemos, ¿no es cierto? En 2 de Corintios capítulo 12, un hombre que según lo que nos cuenta la Escritura, en sus viajes en el libro de los Hechos fue muerto. Todos sabemos algo. Sabemos cómo Jesús le respondió al hombre que estaba con él en la cruz. Cuando Jesús está en la cruz, recuerden por favor esto. La Biblia dice claramente, Jesús le dijo a la gente que le estaba preguntando cosas, le dijo, ¿saben qué? No les voy a dar ninguna señal más que la señal de Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, así Jesús o el Hijo del Hombre estará 3 días, ¿dónde? En el centro de la tierra. ¿Qué había en el centro de la tierra? ¿Qué hay todavía en el centro de la tierra? En el centro de la tierra, ¿qué es lo que hay? En lugar de tormento, hay un gran abismo, allá abajo está el Tártaro, donde están los demonios, que han sido, acuérdense que Jesús, los demonios de los gadarenos particularmente le dijeron, has venido antes de tiempo a atormentarnos y él, por favor, permítenos ir donde los cerdos, porque si no tenían un cuerpo, Dios los iba a enviar allá abajo. Y dice que había un abismo, ¿y qué es lo que había? Una cima. Y en esa cima, ¿quién estaba? Abraham y todos los muertos que habían muerto en fe. Por eso Jesús le dijo a ese hombre, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Pero cuando Jesús muere, dice que Él desciende a los infiernos, dice el credo de los apóstoles. ¿A qué bajó? Bajó a buscar a todas esas personas y a llevárselas ¿a dónde? Al tercer cielo. Por eso reitero lo que estoy diciendo. Mírenlo conmigo, por favor. 2 de Corintios 12. El apóstol Pablo está hablando con los corintios que tiene tantos problemas con ellos y les tiene que decir algunas cosas. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gana con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que ese hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. Entonces cuando yo leo lo que dice Juan, oí una voz desde el cielo, porque recuerden que Juan fue traspuesto. En el capítulo 4 él fue llevado al cielo. ¿De qué manera? No sabemos, pero él está allí, mirando. Entonces, reitero, por favor, por eso creo que es tan importante no olvidarnos de algo. Satanás siempre quiere hacer cosas. Satanás siempre quiere arrancarnos de nuestro corazón las cosas de Dios. Satanás es tremendamente habilidoso para eso. Piensen, por favor, que de 4 personas a las cuales le fue sembrada la palabra, 3, Satanás le robó la palabra. Al primero se la robó porque tenía poco. Al segundo, por los problemas. Vino y dijo, ¿te das cuenta? Desde que aceptaste a Jesús, mira la cantidad de problemas que tienes. ¿Te acordás cuando no seguías a Jesús? ¿Cómo vivías? Al tercero le dijo, te estás equivocando. Mira a los demás cómo prosperan y mira tú. Dedícate a hacer dinero. Dedícate a hacer dinero. Y dice que las espinas ahogaron. Por eso yo reitero y lo he dicho siempre, y me encanta Jesús cuando Él dice en Mateo, ¿no es cierto? Miren los lirios del campo, las aves del cielo no siembran, no tienen granero. ¿Quién los cuida? Yo, dice el Señor. Y le dice hombres de poca fe. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Dios es fiel, Dios no es hombre para que mienta. Dios va a llevar a cabo lo que Él dice. Entonces, claramente el tercer cielo, el cielo es tan real y creo que es mucho más real que este mundo. ¿Saben por qué? Porque este mundo va a desaparecer. No se olvide lo que dice Pedro o lo que dice Apocalipsis 20. El cielo y la tierra desaparecen. Entonces, el tercer cielo está allí. Dice, sé que este hombre, no sé si en el cuerpo, aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. Entonces,
Si usted lo miró conmigo en 1 Tesalonicenses 4:16, Jesús viene. ¿De dónde viene? Desde el cielo de Dios. Ahora, algo interesante. Miren conmigo Apocalipsis 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron o habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Dice ahí, ¿dónde bajó? Del cielo de Dios. Entonces, cuando uno mira lo que está diciendo Juan y lo que está ocurriendo aquí con Juan, no es algo menor. ¿Por qué razón? Porque si uno mira el texto, y sobre todo lo que pasó anteriormente en este texto. Vayamos al capítulo 15, verso 8, por favor. Dice el 7, uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Todo lo que viene, lo que nos describe el capítulo 16, dice que Dios no permite que nadie entre a ese lugar. ¿Por qué razón? Cuando uno trae a la memoria ciertas cosas con respecto a Dios, ¿no es cierto? Si uno va al Génesis 6, ¿se acuerda lo que pasó en Génesis 6? En Génesis 6 dice la Biblia que está ocurriendo algo que hoy día también está ocurriendo, porque Jesús dice que cuando Él venga, el mundo se va a parecer a los días de Noé. No hay ninguna duda acerca de eso. Y dice aquí el versículo 5, leamos el 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra el ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales y los reptiles. Dice la Biblia que Dios le dolió el corazón. No va a faltar el teólogo que me diga, ¿sabe que Dios es espíritu? Pero ¿sabe qué? Jesús, ¿qué es lo que es? Dice la Biblia que Él es la fotografía de Dios. Si yo quiero saber acerca de Dios, debo mirar a Jesús. Y según lo que nos dice Mateo 23, 37 al 39, cuando Él llegó a Jerusalén esa semana que Él tiene que morir, ¿qué hizo a los pies de Jerusalén? Lloró. ¿Por qué creen ustedes que lloró? Y lo dice ahí. Si ustedes hubieran sabido el día de mi visitación. Piensen, eso pasó hace 2000 años. ¿Cuántos de ellos que vivieron esta época pensaron, sobre todo los fariseos, los seduceos, todos dijeron, hey, lo logramos? Pero llegó el año 70 y ¿quién entró? El general romano, y fueron sacados de su tierra y durante 2000 años no pudieron volver a su tierra. Todo eso ellos podían haberlo evitado. Es como cuando terminábamos la semana anterior, cuando Jesús hace mención acerca de luego de enseñar y lo que Él espera de sus hijos. Que sus hijos por favor se saquen de la cabeza que Él tarda en venir. Porque cuando tú piensas de esa manera, tú puedes comenzar a hacer cosas que no corresponden. ¿Y qué es lo que espera Él? Que sus siervos, no importa la hora que Él vaya a volver, estén esperándolo. Por favor, tú ni siquiera sabes si mañana vas a vivir. Entonces de eso es lo que se trata esto. Se trata de entender que realmente el corazón de Dios, Dios no quiere, como lo dije hace un rato, la muerte del pecador. Pero lamentablemente, tal como Él lo ha dicho, Él va a venir. 2 estarán moliendo en el campo, uno será tomado, otro será dejado. 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Aquí hay 6.000 millones de personas. En Génesis 6 dicen los que saben. ¿Cuántos se salvaron? 8.
pero por falta de conocimiento. Yo no sé cómo se predicó el Evangelio en el mundo. No se olvide que ese tiempo el mundo estaba mucho más condensado, estaba tan repartido por los diversos hemisferios. Yo no sé cómo fue, pero la Biblia dice que Dios dio 120 años para predicar el Evangelio. Pero ellos estaban, dice, dándose en casamiento, disfrutando, pensando qué será la vida. Como dice el mundo, comamos, bebamos, porque mañana, ¿qué? Moriremos, pero esa no es la idea. Entonces, eso es lo que yo creo que usted entienda aquí. Claramente esta voz, ¿no es cierto?, que está mencionándose aquí, seguramente no ha permitido que nadie entre a ese lugar por la misma razón que dice Génesis 6:5, por la misma razón que las lágrimas de Jesús fueron dadas ahí en Jerusalén. El amor de Dios es real, mis hermanos. Dios no quiere que ninguna persona se pierda, pero algo interesante, vuelvo a reiterar, no porque Dios es amor, reitero, es el viejo pascuero. Si tú estás en pecado, si yo estoy en pecado, si yo estoy haciendo algo que no debo, no, como dice Pablo, no se le ocurra pensar que va al cielo. Da la lista de pecados, Pablo. Dice, nadie te engañe con palabras vanas. Porque cualquiera que practica eso no va al cielo. ¿Dónde quiero dejar esto muy claro? El libro de Marcos me encanta, el capítulo 10, versículo 21, hace mención de un joven que se le acerca a Jesús. Y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Acostumbrado, tenía mucho dinero, comprarlo todo. Hay algo que ninguno de los otros evangelios dice. Él le dijo Jesús, cumple los mandamientos. Mentía, porque no cumplía los mandamientos. Tenía otro Dios aparte de Dios, que era el Dios Mamón. Y le dice, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Y todos sabemos la historia. Pero ¿sabe lo que dice ahí la Escritura? Jesús lo amó. Pero no porque lo amó, le dijo, no te preocupes, vende la mitad nomás. No. A ti no debe pasártele ni olvidártele que Dios no quiere la muerte. Dios ama al mundo. Pero el mundo tiene que reaccionar ante las cosas de Dios. Tiene que volver a las cosas de Dios. Entonces, sin lugar a duda, estas personas, ¿no es cierto?, que estamos mirando aquí en el libro, ¿no es cierto?, igual que ellos, nosotros también necesitamos oír la voz de Dios. Si ellos hubieran oído la voz de Dios, ¿no es cierto?, los que van a vivir ese momento ahí, seguramente no van a vivir la gran tribulación. Entonces, seguramente también muchos de los que están viviendo cosas que no corresponden, no estarían viviéndolas si hubiesen escuchado la voz de Dios. Dios realmente está hablando, Dios quiere hablar. A Dios le duele el corazón, le duele en sí. Claramente que las personas vayan a ese lugar, pero esas personas van al lugar simplemente ¿por qué? Porque ellos quieren hacerlo. Ahora, lo tremendo cuando uno empieza a mencionar estas cosas, ¿no es cierto? Cuando uno ve, por ejemplo, yo le decía el capítulo 6, ¿no es cierto? Verso 3 al 8 de Apocalipsis, ahí nos describe lo que ocurre, que una cantidad de catástrofes no menores, pero a pesar de esas catástrofes, ¿qué pasó? Hubieron personas que escucharon, que son las que están en el capítulo 7, pero también hubo otras que no escucharon, y tal como mencionamos, ¿qué es lo que hacían? Blasfemaban en contra de Dios. Ahora, algo muy importante, cuando uno piensa en este tipo de cosas que están allá y que a veces las vemos tan lejanas, no están tan lejanas. Nuestro país dicen los eruditos, que vienen una época de mucha lluvia. No sé si lo han visto. A esta altura, antes decíamos abril, lluvias 1000. Estamos mayo, junio. Entonces, ¿qué va a suceder? Pudiera ser, espero que no. Mi oración es que no. Que ocurra lo que ocurrió en Europa el invierno pasado. ¿Lo vieron? ¿Cómo fueron inundadas ciudades? Entonces, más que ninguna otra cosa, reitero, eso quiero mencionarlo para que usted se dé cuenta que realmente las cosas que Dios ha anunciado ya están tan presentes. Hoy día ya no nos puede sorprendernos. Yo lo decía el otro día, cuando era niño, disfrutaba salir afuera y ver ¿qué? Los granizos. Que hasta te los comían los granizos. Hoy día los granizos, ¿qué es lo que hicieron en Europa? Rompían parabrisas,
nevazones, todo lo que tú. Entonces, lo importante es eso, mis hermanos. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy particular. ¿Cuál es la posición de hoy para el hombre? Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la posición de hoy. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, miren lo que dice a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que lamentablemente es una iglesia que es tibia, ¿no es cierto? Ni siquiera fría ni caliente, es tibia. Y a esa iglesia le hace un llamado el Señor en el versículo 20. Es la última iglesia. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la posición de hoy día. Entonces, reitero, a lo mejor he sido muy majadero con esto. Uno podía centrarse, lo vamos a mirar seguramente la semana que viene, cómo se van a ir desarrollando todos estos juicios. Pero a mí no me interesa saber tanto de eso. Lo que me interesa saber es que ojalá la menos cantidad de personas vivan eso. Y sobre todo, nuestros parientes cercanos. Reitero lo que he dicho, tenemos una Jerusalén por la cual orar. Hay que seguir orando por los papás, las mamás, los hermanos, porque reitero, esto no es chiste, esto no es mentira, esto es una verdad. Si hoy día mueren sin Jesús, y por favor, yo sé que hay montones de personas que son muy buenas personas, papás, mamás, son muy buenas personas, son excelentes padres, excelentes madres, pero si no tienen a Cristo, es lamentable. Ellos necesitan a Cristo. Si no fuera así, reitero, ¿por qué Dios iba a mandar? Y no se olvide que Dios tiene un solo hijo. Todos somos hijos de Dios, pero por adopción. Tiene un solo hijo. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Y qué hizo con él? Lo mandó a este mundo. ¿A qué? A que muriera en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Si es posible, por favor, pasa de mí esta copa. Si hay alguna otra forma en que las personas puedan ser salvas, por favor. No, le dijo, tú tienes que morir. Porque Dios no pasa la justicia así como así. Alguien tiene que pagar la cuenta. ¿Y quién lo hizo? Jesús. Entonces, por eso la gente necesita recibir a Jesús. Necesita reconocer lo que a muchos le cuestan, que es pecador. Yo reitero, por favor, a los que les gusta predicar, estudien el 180, por ahí está. Tú le haces preguntas a las personas, no, tú eres pecador, no, yo soy. Y le empiezas a hacer preguntas, ¿tú has mentido alguna vez? Sí, ¿has robado alguna vez? Entonces eres pecador. Ellos mismos por su boca lengua, ¿qué es lo que han dicho que son? Entonces, ¿qué necesitan? A Jesús. Entonces, de eso es lo que se trata eso, mis hermanos. Por eso creo que lo más importante de todo es como dice el apóstol Pablo a los Corintios y como Jesús le dijo a los discípulos. El apóstol Pablo a los Corintios que están peleando acerca de los dones y todo ese tipo de cosas, ¿cuál es el mayor don? ¿Qué les dice? Que anhelen los dones, pero sobre todo, ¿qué? Profeticen. Que se pare aquí y diga, el Señor me dijo. No. Profetizar ahí, ¿sabes lo que significa? Lo que le dijo a Ezequiel, lo que al mismo Juan se le dice, comes la palabra, es dulce, es amarga. Decir a las personas la verdad. Eso es lo que Dios está buscando. Por eso a los discípulos les dijo algo muy simple. Ellos siempre preguntando, inquiriendo, Señor esto, Señor aquello. Cabréense, yo siempre digo, cabréense. Usted lo único que necesita, le dijo a ellos, es que ustedes esperen que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y les dé ¿qué? Poder. ¿Para qué? Para ser testigos, para ser mártires. Es lo único. No necesitamos nada más. Es lo único que Dios espera que le pidamos a Él. Por favor, busca primero el reino de Dios y su justicia y ¿qué? Las demás cosas. Si tú te preocupas por sus cosas, ten seguro que Él se va a preocupar de tus cosas. Ahí dice claramente, Él sabe qué necesidades tenemos. Así que yo te animo a eso. Te animo, como le decía a algunos, como iglesia.
Nosotros tenemos que seguir orando como iglesia, que Dios nos levante este lugar, que se nos haga chico. Si tenemos que hacer otro estudio, lo hacemos. Si tenemos que mover nuestro lugar, nos movemos si Dios así lo quiere. Pero para allá es donde yo quiero ir. Yo no quiero ir a otro lugar. Como siempre lo canto y creo que cantó la canción que nos lleve más allá de lo soñado. No sé. Lo único que sé de ese hombre lleno de lepra que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes. No sé si quieres. Yo sé que Dios puede. Si quieres, problemas de Él. Pero yo quiero estar ahí. Entonces yo lo animo a eso. Lo animo a que usted tenga el mismo corazón de Dios. A pesar de todo este juicio, a pesar de todo esto que lo han obligado a Él, si hay que entender que esto, por favor, ¿quién de ustedes, los que son papás, le ha castigado a su hijo este último tiempo, no? ¿Por qué lo castigó? Porque es mala usted. Porque eso le dicen los niños a uno. Yo no me querí. Soy mala, no me querí. Pero uno, ¿por qué los castiga? Porque lo merece, porque algo hicieron. El mundo está obligando a Dios. El mundo obligó a Dios a intervenir en Génesis 11 primero. Luego en Génesis, primero Génesis 6, Génesis 11, Génesis 18. Obligó a Israel a intervenir a Dios en el año 70 para que ellos lo erradicaran. Entonces reitero, no obliguemos a Dios a que tenga que ponernos la mano. Primero que nada, porque estamos haciendo cosas que no debemos. Segundo, convirtámonos en los hombres y las mujeres que anhelamos. Yo creo que todos queremos más de Dios en nuestra vida. Y esto es simple. Si esto no se trata de hacer, voy a hacer esto. No se trata de qué, de decirle a Dios lo necesitados que somos de Él. Yo te necesito. Nada más. Y necesito que venga con tu espíritu. Porque tú lo dijiste. Él fue tan preciso cuando le dijo a ellos: ¿saben ustedes? Yo no sé si ustedes han leído eso. Le dijo: ustedes son malos. Los discípulos dijeron: perdón, yo malo, Pedro. Yo no. Ustedes son malos, dice. Y ustedes son malos. Tu hijo te pide pan, no le das una piedra. Y él dice: ¿y cuánto más dará su espíritu a qué? A los que se lo pidan. De eso se trata, hermanos. Solo pedirle a Dios que venga con su espíritu. ¿Para qué? Reitero lo que dije al principio. Para que ojalá la próxima pelea que haya en tu casa, o la próxima vez que en el trabajo, no sé, pues alguien venga, como dice Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, y tú respondas de una manera totalmente: ¡ay, qué le pasó! ¿Qué le pasó? Si era tan polvorita, reaccionaba tan rápidamente. ¿Qué le pasó? ¿Está sujeto a qué? Al poder del Espíritu Santo. A eso es lo que Dios nos está invitando a nosotros. Por favor, y esto uno se puede extender. Recuerde que a las mujeres, sobre todo, ¿qué le dice Dios? Que ganan a sus esposos por sus conductas, ¿qué? Casta y respetuosa. Las mujeres hoy día están empoderadas algunas. Yo lo he dicho a veces: ¿por qué las matan? Se van a reír. Una película ahí antigua y la mujer salió al balcón y hablaba y hablaba. Y él decía: la van a matar, la van a matar. La mataron, po. La mujer a veces tiene un problema, tiene un problema de responder, tiene un problema de quedar siempre con la última palabra. Dios te invita. Yo vuelvo a reiterar, creo que es un tiempo que Dios nos ayude para que el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza estén en nosotros. Y contra tales cosas no haya ley. A eso es lo que Dios nos invita. Y que la gente se sorprenda. ¡Wow! ¿Hoy qué le pasó? El Espíritu Santo, nada más. A eso Dios nos invita. Uno de estos días nos vamos a casa, mis hermanos. Yo anhelo ir a casa. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra. Y lo único que espero, Dios, que así como has hablado a mí, hayas hablado a mis hermanos también, Señor. Gracias por amarnos, gracias por tu amor, que sin lugar a duda está tan presente, Dios, en esa cruz, Señor, que a pesar de lo dolorosa e injusta que fue, Señor, ahí está expresado tu amor por nosotros, en que mandaste a Cristo a pagar la cuenta, Señor, que nosotros debíamos, Señor. Gracias por, como dice el propio apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Lo único que anhelamos es estar en Cristo Jesús. Lo único que anhelamos es estar pegados a ti, como dice Jesús. Señor, ayúdanos, bendito Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.